Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, hoy vamos a hacer el video de achure que tanto pedían, así que tenemos algunas herramientas acá y de a poco vamos a ir explicando. En primero y principal, los achures hay que tratar de no hacerlo en climas extremos, ni mucho frío ni mucho calor, porque si no la planta está estresada y le va a costar muchísimo más enraizar. Hay personas como nosotros que lo hacemos todo el año constantemente por una cuestión para reproducción, pero lo más recomendable sería que no sea en esta época cuando empieza muchísimo calor o muchísimo frío. Si una planta está deshidratada, como en estos casos, ¿sí?, que las hojas están arrugadas, que no es por exceso de agua, sino por falta de agua, ¿sí?, porque las raíces claramente no deben estar muy bien, o en este caso, que la planta está arrugada también en la parte inferior, ¿sí? Siempre lo más recomendable es tratar de rehidratarla y que la planta esté bien, ¿sí? Porque en el caso de nosotros hagamos una achure en una planta que ya está deshidratada, también va a pasar lo mismo que en el otro caso, va a costar enraizar, ¿sí? Por ende, la agarramos, la rehidratamos, la dejamos 2-3 días sobre, por ejemplo, en estos platos que son muy buenos, se le pone agua, las dejamos que observan por debajo, que va a absorber la cantidad de agua que necesita la planta, y después la retiramos y en 2-3 días vemos si ya está un poco mejor y ahí decidimos decapitar. Por otro lado, cuando hacemos una achure, ¿sí?, en estos casos, cuando las rosetas están etioladas, ¿sí?, hay que tratar de que tenga una parte de arriba que esté compacta, ¿sí? Aunque sea la planta, tiene que tener una roseta compacta. Si vemos que esto está todo estirado y solamente son 3 o 4 hojas que forman la roseta, la ponemos en el sol de a poco y que forme la roseta de la parte de arriba y después la vamos a decapitar. Si la agarramos y decapitamos cuando la planta no tiene formada la roseta, van a quedar 3 o 4 hojas y va a costar mucho más salir adelante, ¿sí? En este caso está muy bien la planta, está formada la roseta, titubans en general tiende siempre a etiolarse más, pero es un claro ejemplo como para poder hacer el achure, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar en este caso, ¿sí? Tenemos esta etiolada. Siempre sugerimos que queden hojas en el tallo para que el tallo siga haciendo la fotosíntesis, entonces se siga alimentando de esas hojas y puedan salir los brotes, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una achure que dejamos hojas, ¿sí?, empezaron a salir los brotes más rápido y después las hojas estas por ahí se empiezan a secar, pero lo bueno de dejar hojas es que van a salir los brotes, los vamos a separar y después puede seguir rebrotando. En el caso de que no tenga hojas, un 70% va a brotar, como en este caso, ¿sí?, que no tiene ninguna hoja, va a brotar, pero quizás no largue la misma cantidad de hijos o vayan a salir algunos, ¿sí?, los separemos y ya el tallo no vaya a servir más, ¿sí? Siempre es recomendable dejar, si se puede, en algunos casos, como en este caso, si tenemos una roseta mucho más compacta y podemos llegar a dejar una hoja, buenísimo. Y en otros casos que tengamos que cortar porque esté todo muy compacto y tenemos que dejarlo sin hojas, los dejamos. Pero en lo posible hay que tratar de dejar hojas, ¿sí? Bueno, vamos a mostrar en este caso esta. Podríamos sacar alguna hoja como para despejar, ¿sí?, el tallo. Hay que tratar de sacarla completa para poder después aprovechar y reproducir por hoja. Si sale cortada, que se lastimó, la tiramos, ¿sí? Siempre lo más conveniente es desinfectar lo que vendría a ser el cuchillo o lo que vendría a ser la trincheta que van a usar, porque si la usaron en otro ámbito, como en algún hongo o alguna planta contaminada, quizás vayamos a contaminar lo que estamos achurando, ¿sí? Siempre recomiendo trincheta en vez de cuchillo, porque el cuchillo lastima mucho lo que vendría a ser la planta, así que lo que más conviene es usar esto, ¿sí? Bueno, despejamos acá, ¿sí? Habíamos sacado una hoja. Si ven que es necesario sacar dos, sacan dos, ¿sí? Podríamos sacar otra, ¿sí? Y agarramos y hacemos el corte. Puede ser recto o el corte que ustedes vean necesario para no seguir tocando hojas, ¿sí? En este caso la cortamos, ¿sí? Queda lo que vendría a ser el tallo con hojas y el corte acá prolijo, ¿sí?
En principal hay gente que usa canela para cicatrizar, ¿sí? En este caso tenemos canela para cicatrizar, le ponemos un poco, no mucho para que no retenga humedad. Si no, azufre en polvo es muy buena opción, mejor que la canela, ¿sí? La dejamos ahí, la dejamos apoyada a media sombra, no a sol, porque tenemos que tratar, como les expliqué, que la planta la roseta esté hidratada y tenga reserva de agua en las hojas para poder tener fuerza para enraizar. Así que no la vamos a estresar ni la vamos a poner al sol, sino que tiene que estar en resguardo, ¿sí? En este caso le podríamos poner un poco de canela también al corte acá, ¿sí? En este tallo que quedó con hojas, ¿sí? Lo van a regar como si fuera una planta, ¿sí? Porque sigue teniendo raíces y tiene que seguir rehidratándose para poder tener fuerza para rebrotar. Lo que es la roseta que dejamos, hay que dejarla entre 3 días a una semana, dependiendo del tallo. Hay tallos que son mucho más anchos y les cuesta un poco más cicatrizar, así que la vamos a dejar lo suficiente para que cuando la apoyemos en sustrato no le entre ninguna bacteria, nada, para que la roseta pueda enraizar completamente. Después tenemos, vamos a suponer que tenemos la maceta, ¿sí? Que la vamos a apoyar en un sustrato seco, ¿sí? El sustrato tiene que tratar de tener perlitas o vermiculitas. Entiendo que no todos pueden conseguir esos, ¿sí? Esos componentes, pero bueno, en lo posible poder tenerlos o tener un sustrato liviano, porque más liviano es, mejor es, porque las raíces van a agarrar y van a poder crecer con facilidad, y en una tierra dura, en un sustrato muy compacto, les va a costar mucho más en las raíces que salen, que son raíces nuevas y son muy débiles. La vamos a apoyar en el sustrato, no la vamos a regar, ¿sí? Para nada, hasta que no veamos las primeras raíces, salvo rosetas muy pequeñas o de hojas finas que no tienen tanta reserva de agua. Entonces en ese caso va a tender a deshidratarse más rápido, y para poder estimular un poco las raíces las pulverizamos un poco con agua, ¿sí? Lo que es el tallo, ¿sí? Hay que tratar de no dejar un tallo muy largo, de 1 o 2 centímetros está bien, para que no le cueste tanto enraizar, si no tiene un flujo mayor de savia y le va a costar mucho más enraizar en un tallo largo que en un tallo cortito, ¿sí? Vamos a agarrar otro ejemplo, que acá tenemos una gigiflora que está mucho más grande, ¿sí? Este es el ejemplo de la titubans. Ahora vamos a agarrar la gigiflora. La gigiflora estaba en una maceta 22 aproximadamente. Sus hijos estaban etiolados, ya no tenían espacio. El tronco está con raíces aéreas. Eso significa, cuando salen estas raíces, que quizás las raíces que tiene la planta no son suficientes, entonces buscan largar nuevas raíces, ¿sí? ¿Cómo hacemos para decapitar una planta con roseta tan grande? Hacemos lo mismo. En la gigiflora cuesta mucho sacar las raíces, las hojas, lo que vendría a ser enteras, pero vamos a intentarlo siempre despacito, para un lado, para el otro, ¿sí? Y la hoja sí salió entera, pero salió con un pedacito de tallo, ¿sí? Lo sacamos despacito y vemos, la dejamos separada en un platito y vemos si puede, después sigue su curso y podemos aprovecharla para preparar alguna plantita de esa hoja, ¿sí? Acá despejamos con una, quizás no sea suficiente y vayamos a tener que sacar otra. Lo hacemos despacio porque es una planta muy adulta, las hojas son muy grandes, ¿sí? Entonces cuesta sacarla, ¿sí? Las separamos y bueno, acá tenemos un poco más de lugar. Cuando hacemos el corte puede ser que vayamos a tocar otras hojas y las lastimemos. Lo importante es tratar de encontrar cuál es la roseta más compacta de esta planta, ¿sí? Como en este caso, y cortar y dejar la mayor parte de la roseta, ¿sí? Para no dañarla. En este caso hacemos el corte. El tallo, como les digo, es un tallo muy ancho, ¿sí? Y sacamos. Lastimamos una hojita más, ¿sí? Así que la agarramos y la retiramos, ¿sí? Y queda lo que vendría a ser la roseta bien armada para poder ponerla a enraizar. Ya con
los pedacitos estos de tallo que se ven ya es suficiente para ponerla a enraizar, ¿sí? Si quieren un poco más, retiran un par de hojas más y ven que el proceso está siendo mucho más lento, retiran algunas más y las ponen a enraizar. Como siempre, en ese caso le ponen lo que vendría a ser canela en el corte, canela en lo que vendría a ser la roseta, y en este caso vuelven a plantarla, ¿sí? Tenemos la opción de probar de vuelta a plantarla con estas raíces o cortar las raíces e intentar que raíce de vuelta y ver si estos hijos que estaban muy etiolados siguen su curso, ¿sí? Después tenemos el caso de los hijos, ¿sí? Tenemos varios, siempre preguntan en qué caso hay que separarlos, ¿sí? En qué momento, que no saben en qué momento separarlos. Claramente uno tiene mucha ansiedad cuando hace una chure porque empieza a ver que salen muchos brotes y queremos separarlos ya. Separarlo rápido no es una buena opción. Si la rosetita es muy chiquitita, claramente no va a tener ni fuerzas para tratar de enraizar. En este caso son rosetas pequeñas. Vean de referencia a mi dedo como para saber cuándo no se debe cortar. En este caso ya está teniendo un tamaño prudencial, ¿sí? Por ende ya podríamos cortar, pero si podemos dejarlo un poco más, como en este caso, ¿sí? Lo dejamos un poco más y ya va a enraizar, ¿sí? En este caso, cuando ya están en un tamaño acorde, ¿sí? Cortamos y las ponemos a enraizar. Puede ser que de este tallo nuevo salgan otros brotes, ¿sí? Y en este caso cortamos también. Vamos a limpiar un poco. Cortamos también y le dejo una hojita a este nuevo tallito, entonces saldrá por ahí, le da más energía a todo este tallo que no tiene hojas, le va a dar energías, ¿sí? Para que siga haciendo la fotosíntesis y salgan nuevos brotes, ¿sí? Bueno, hablamos de no regar las cabezas que achuramos, ¿sí? Hay que tratar de que siempre estén hidratadas, no la pongan al sol, o sea, si nosotros vamos a apoyar todas estas rosetas para enraizar en un sustrato, no las pongan al sol, porque se van a empezar a deshidratar y después le va a costar mucho más enraizar. Lo mismo que el tallo. Si yo estoy dejando estas hojas y las pongo al sol, estas hojas se secarán. Y todo lo que intentamos hacer para que el tallo siga su curso, lo vamos a estar empeorando, ¿sí? Siempre media sombra y el riego cuando vean que tiene un poco de raíces, ¿sí? Si no, eviten el agua porque se va a pudrir esa roseta, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Después otro día vamos a armar el video de sustratos, ¿sí? Para que sepan bien cómo armarlo, en el caso que tengan todos los materiales o no, ¿sí? Nos vemos la próxima. Muchas gracias.